Buenos días, bienvenidos. Qué bonito es estar aquí, como siempre digo, es una bendición estar en esta casa. Nuestro segundo, no es nuestro segundo hogar, este es nuestro hogar. Vamos a empezar este tiempo con una oración y bueno, pongamos nuestros corazones dispuestos a recibir la palabra de Dios, ¿ok? Amado Espíritu Santo, te pido en este momento que seas moviéndote en este lugar y que tu palabra sea dándonos revelación y que esa revelación se quede en nuestros corazones grabados para toda la vida. Que seas tú quien nos hable, que sean tus palabras y tus enseñanzas guiando nuestra vida. Gracias, Señor, por este tiempo y gracias por todos los que estamos aquí. Gracias por la palabra, tu palabra santa, que es la que nos cambia, nos transforma, nos anima. Y siempre estás tú para nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amén. Bueno, esta prédica se llama El intercambio que no vale la pena. Y ya van a ver por qué. Quería yo empezar con una pregunta. ¿Quiénes de ustedes se acuerdan el día que le conocieron a Jesús? ¿Quiénes se acuerdan? Traigan a memoria porque para mí es un día glorioso, es un día maravilloso ese día. Yo me acuerdo súper clarito lo que estaba haciendo y dónde estaba y con quién estaba. Y es como Dios, o sea, es como es Él. Nada que nosotros planeemos pasa mejor que lo que Él planea. Y como dice la canción, ¿no? ¿Cómo es? Día feliz, sí, día feliz. Lavaste mi maldad, qué glorioso día, qué gloriosa manera en la que me salvaste. Yo me acuerdo cuando le acepté y fue muy bonito, ya fue hace creo que 15 años, algo así. Fue muy bonito y Dios me decía que les haga acuerdo de ese día en especial porque yo sé que cuando Él llega, cuando nosotros le aceptamos, de ese día en adelante es otra historia, es otra historia totalmente diferente. Hemos tenido altos, hemos tenido bajos, unos que otros nos hemos ido y hemos vuelto. Le hemos fallado a Dios y Él ha estado ahí, pero ha sido un camino súper lindo, un camino maravilloso. Y les quería hacer acuerdo, no sé cuánto tiempo le lleven conociendo a Dios, pero pasa que caemos en la monotonía, digamos así, caemos en una costumbre y ya Dios empieza a ser parte de nuestro día, pero ya no empezamos a verle como eso glorioso que era al inicio. Yo me acuerdo el día que le conocí a Dios y que le acepté a Jesús, al día siguiente yo me sentía otra persona y al día siguiente igual, y cada vez me emocionaba en conocerle, en leer su palabra, y pasan los días y pasan los años y esa emoción va bajando y ese enamoramiento, esa ilusión va bajando a veces. Y con el pasar de las preocupaciones y de los días y de las ocupaciones y del trabajo y de los niños y la familia y la casa, esa emoción, esa ilusión ya no está. O sea, Dios sí es nuestro Dios y oramos y todo, pero ya no hay esa ilusión. Y estamos así a veces un poco apagaditos y todo eso. Y aquí viene el intercambio que no vale la pena. ¿Por qué? Porque empezamos a intercambiar cosas para darles el primer lugar y ese primer lugar es el de Dios. Y le ponemos a Dios después en segundo. Entonces, bueno, ahorita no tengo un tiempito para orar. Bueno, discúlpame, Señor, ya oro en la nochecita. Y en la nochecita estamos cansados. Mañana, Señor. Entonces Dios pasa al segundo lugar y empezamos a intercambiar cosas por Dios. Sí, ¿no? Sí está bien. Intercambiar esas cosas. Vamos a ver esto. Mateo 19, 16, 22. Estaba Jesús y viene un hombre que tenía muchas riquezas. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo el chico, ¿no? ¿Cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta?
Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, esto es lo que yo les decía, ¿no? Traducido acá es, Señor, yo estoy contigo, yo oro, sí, y llega un momento en el que Jesús nos dice: hey, ya no soy tu prioridad, ya no estoy en primer lugar. Entonces Jesús nos vuelve a decir: ponme a mí en primer lugar. Y a veces tomamos la excelente decisión de decir: verdad, sí, te voy a poner otra vez en primer lugar, pero ahí tomamos otra decisión también, que decimos: no, ahorita creo que estoy ocupada en otra cosa. Y eso es lo que hace el joven. Jesús le dice: tú ya estás, bien, estás haciendo lo que Dios dice, lo que los mandamientos están escritos en los mandamientos. Y él le dice: sí, yo estoy haciendo todo eso. Le dice: ok, deja todo tu dinero, tus posesiones, ven y sígueme. Y entonces ahí el muchacho dice: no, porque tengo mucho. ¿Cómo voy a dejar todo? Tengo mucho. Y entonces aquí, ¿qué pasa? El chico, este hombre, cambia su dinero por seguirle a Jesús por todo su dinero. Y él toma su decisión y escoge quedarse con su dinero. En la Biblia no dice qué pasa después con él. En la Biblia no dice cuál fue el resultado de su vida, pero yo creo saber cuál fue el resultado de su vida y creo que muchos hemos pasado aquí. El resultado después de eso seguramente fue un desierto de la presencia de Dios. Seguramente fue un estancamiento y él iba bien y llegó el punto en el que debía crecer y se negó a crecer y le dijo a Jesús directamente: no. Y él estaba enfrente de Jesús. Jesús le dijo: oye, deja eso y sígueme. Y él le dijo: no. Vamos a ver Mateo 26, 14, 16. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Aquí tenemos otro ejemplo de cuando alguien cambia dinero, escoge tener su dinero antes que Jesús. Y decimos: qué mudo Judas, qué bruto, porque Judas vivió con él 3 años, Judas estuvo con él y le vio a Jesús. ¿Cómo puede ser él capaz de hacer esto? Y nosotros pensamos: no, Judas sí estaba mal. Y Judas le cambió por el dinero. Y después sabemos lo que pasó con Judas, ¿no? Al final se da cuenta de lo que hizo, rechaza esas monedas y él muere. Pero nosotros muchas veces le juzgamos a Judas y no nos damos cuenta que nosotros muchas veces somos igual. No le cambiamos a Dios por dinero, pero sí le cambiamos por un ratito más de celular, o tengo más trabajo, tengo esto más importante que hay que hacer, o tengo que salir, o el domingo tengo frío y tengo sueño y en toda la semana no he descansado. Entonces no le cambiamos a Dios por dinero, pero sí le cambiamos a Dios por cualquier cosa. Y le cambiamos por costumbres, por, no sé, por trabajo o por lo que nos está pasando, y empezamos a ver lo que nos está pasando en lugar de primero verle a Dios. Y empezamos a poner eso en primer lugar antes que a Él. ¿Ya? Quiero decirles que, como les decía, del anterior hombre, ¿no?, que les decía que no sabemos qué dice la Biblia después, pero seguramente le empezó un desierto. Y muchas veces nosotros hemos pasado por un desierto, ¿no es cierto? En la Biblia el desierto no solamente es, por ejemplo, donde pasaron los israelitas, donde estuvo Jesús. El desierto también representa un lugar en donde algo nos falta. Pero si nosotros pasamos bien este desierto, entonces tenemos la presencia de Dios. ¿Ya? ¿Y cuántos de nosotros hemos pasado por un desierto? Levanten la mano. Yo por uno
miles. Yo creo que a veces por malas decisiones he pasado por miles, pero gracias a Dios me ha sacado de ahí y he madurado. Y como les digo, al final de ese desierto le he podido encontrar a Dios, que eso es lo más importante. Me faltó leer este versículo. Bueno, era con Mateo 14:16 y que dice que después Judas buscaba cualquier oportunidad para encontrarle. Eso nada más, me salté ese versículo. Listo, vamos a... Déjenme ver. ¿Ya? Ya, listo. Ya, ahora, quería hablarles sobre, y no le puse ahí, está en Mateo 4, bueno, y está en varios evangelios, ¿no? Pero es el desierto por el que pasó Jesús. El desierto, ustedes saben, ¿no? Cuando él empezó su ministerio, él fue llevado al desierto, dice, por el Espíritu, y pasó 40 días en ayuno y en oración. Y en estos 40 días que viene el diablo y aprovecha a tentarle. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? ¿No es cierto? Cuando nosotros estamos bien con Dios, estamos felices, estamos contentos, estamos saltando, creo que todo nos sale bien, pero de repente, como les digo, empezamos a ver a otra dirección y empezamos a dejarle a Dios en un segundo lugar y empezamos a pasar por un desierto y de ley viene Satanás. ¿Cómo hacía con Jesús? No. Hacía con Jesús que viene y le dice, si tienes hambre, no, le dice, mira todo eso, yo te lo puedo dar. O le dice, lánzate de aquí, que escrito está que los ángeles estarán a tu servicio. Y le tenta 3 veces y le dice una y otra cosa para que Jesús caiga y le dice, si haces esto, yo te daré tal cosa, pero si me adoras a mí. Entonces, Satanás intenta confundirle, Satanás le dice mentiras y le ofrece buenas cosas, pero Jesús no se deja. Él sabía qué dice en la palabra y él sabía quién es y él sabía dónde estaba parado, pero ¿cómo logra Jesús llegar a este punto? O sea, al no ser tentado, simplemente alimentándose de Dios, porque eso dice, él estaba en el desierto ayunando y orando. Entonces él se estaba alimentando de Dios. Él estaba en el desierto pasando por esto, pero alimentándose de Dios. Él no estaba en el desierto sufriendo y llorando, porque si él estaba así, llegaba Satanás y le decía, oye, adórame y te voy a dar todo esto, lo que tú ves. Y Jesús capaz y decía otra cosa, ¿no es cierto? Pero él se estaba alimentando de Dios. Él sabía quién era, él estaba en contacto con el Padre, él estaba orando. Entonces eso es clave para nosotros cuando estamos en el desierto, que nosotros estemos orando, que estemos alabando, que estemos declarando su palabra. No sé, bueno, si ustedes se acuerdan de la prédica del pastor Dieguito que decía que nosotros disimulábamos que teníamos fe para que nuestro bebé no tenga la cirugía que tuvo. Disimulábamos porque nosotros decíamos, sí, vamos a orar y esto, pero por debajito seguíamos haciendo las cosas. No, bueno, pero voy a ir a coger cita y tienen que ayudarme con esto en el hospital y me voy a ver esto en el hospital y tenemos que hacerle esto para los exámenes. Pero y en la noche orábamos de nuevo. Entonces eso no es alimentarse de Dios. Yo me acuerdo con respecto a eso, yo tenía hace no sé cuánto tiempo, tenía gastritis crónica. Yo almorzaba y enseguida empezaba un dolor aquí, horrible. Fui al doctor y las cosas iban empeorando y era lo mismo. No, yo oraba pero iba al doctor, oraba pero iba al doctor. Entonces fui al doctor y ya bueno, las cosas empezaron a complicar y un día yo estaba orando y Dios me dijo así, fue súper claro conmigo y me dijo, tú eres sana. Y ya tenía yo recetas, medicamentos y exámenes. Entonces me dijo, tú eres sana y si me crees, da un paso de fe. Entonces yo le dije, sí, y me dijo, agarra todo eso y bota. Y yo me quedé así y dije, ok, yo le creo a Dios. Agarré todos los medicamentos que tenía y como les digo, era un dolor diario, que yo me tomaba el medicamento y me ayudaba un poco. Entonces yo agarré y le dije, yo te creo.
todo eso, exámenes, diagnósticos y recetas y medicinas, a la basura. Lo boté así. Y fue instantáneo, se fue y no volvió. No volvió, y es eso, es dar un paso de fe, es tener comunión con Dios y hacer lo que Él nos dice. No es disimular que estamos orando, no es disimular que le creo, no es decir, sí le creo, pero estar haciendo cosas que demuestran que no le creemos. Entonces es estar en comunión con Él mientras pasemos por este desierto. Estar en comunión con Él. Y ahí dice Mateo 6:33, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Este versículo es súper conocido, y previamente en los anteriores versículos está hablando sobre que no se preocupen de qué van a comer o qué van a vestir el día de mañana. Y ahí dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios. Yo creo que aquí hay 1,000,000 de testimonios en los que ustedes dicen, yo necesitaba algo, no tenía tal cosa, pero yo me dediqué a orar, me dediqué a tener tiempo con Dios y lo tuve. O sea, hemos escuchado una cantidad de testimonios. A mí me encantó algo que dijo el pastor Chris, no sé cuándo, pero dijo, en este punto de nuestras vidas ya no se trata de una esperanza de ver algo. O sea, ya todos hemos visto el poder de Dios, ¿no es cierto? ¿Ustedes han visto el poder de Dios en sus vidas? Sea 1, 2, 3 o miles de veces ustedes han visto el poder de Dios en sus vidas. Ya no se trata nomás de esperar, y me han dicho en la iglesia que es así. No, lo hemos visto con nuestros ojos, lo hemos vivido en nuestros cuerpos, en nuestras finanzas, en nuestras casas, en nuestros matrimonios, familias restauradas. Dios ha actuado. ¿Pero cuándo? Cuando le buscamos primero a Él. Cuando Él está primerito, busca el reino de Dios primerito antes que nada, y el resto ya viene. El resto ya viene sin preocupaciones. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como en ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Igual, en este estudio hemos estado también muchas veces en el estudio que ha hecho el pastor Chris, y en toda esta parte, porque este es solo un fragmento de varios versículos en el que habla Jesús y dice, y que mi palabra permanezca en ustedes y ustedes permanecen en mí. Y hay 1,000,000 de permaneceres, no me acuerdo cuántos permanecer, hay como 15, 16, algo así. Habla de permanecer. Aquí la palabra clave es permanecer. Es estar en Él, es vivir en Él, habitar en Él, no cerca de Él, no al lado de Él, es vivir en Él. Y ahí dice súper claro, si ustedes no permanecen en mí, no pueden dar fruto, no hay fruto que puedan dar si no están en mí. La rama, ¿verdad? Tiene que estar las hojas, el fruto tiene que estar conectado a la rama para poder crecer. Si nosotros cortamos el fruto y cae al piso, ya no va a ser alimentado por las raíces, por el tronco y todo, ¿verdad? El árbol tiene que estar junto. Y nosotros somos eso, un arbolito, bueno, somos nosotros, ahí dice, ustedes son los pámpanos, y que debemos estar junto a Él, pegaditos a Él, y no olvidarnos jamás de quién es Él en nuestra vida. Ya, dice Éxodo 13:21. El día, el Señor iba delante de ellos en una columna de nube para guiarlos en el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. Dios es tan bueno, tan bonito, tan misericordioso y Él es amor, y es tan grande que está lleno de todo eso, ¿no es cierto? Entonces lo único que Él nos pide es que nosotros estemos con Él, en Él. Como ya les dije, que le pongamos primero a Él y permanezcamos en Él. Y digamos que a cambio, Él nos cuida. Aquí está hablando de cuando el pueblo de Israel estaba pasando en el desierto, ¿no? Y les promete esto. De día, el Señor iba delante de ellos. No les promete, eso pasa. El Señor iba delante de ellos en una columna de nube para guiarlos en el camino. O sea, Él mismo su presencia misma era la que iba delante, y todos esos millones de personas iban atrás.
no envió mensajeros, no envió alguna señalcita en el cielo. O sea, dice que Él mismo iba delante de ellos. Ya, Él, su presencia. Ahora, después del Nuevo Testamento, ¿quién es el que nos guía? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está delante de nosotros guiándonos. Y dice, para guiarlos, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. Entonces, hagamos una comparación a nuestra vida. En el día Él nos está dirigiendo hacia dónde vamos. Y en la noche Él está alumbrándonos. En el día nos está dando la dirección, nos está diciendo a dónde ir, tal vez nos está dando las herramientas, nos está mostrando el camino, nos está dando habilidades, nos está dando dones. Y mientras hablemos de la noche, es decir, la calma, la paz, Él nos está alumbrando para que nosotros estemos tranquilos. Porque a mí me pasa que como duermo con el bebé, duermo con la lámpara prendida, y estos días que nos han estado quitando la luz en la noche, no puedo dormir. La verdad no puedo dormir porque tengo que levantarme a prender la luz del celular para ver si está bien, si está cobijado, si está descobijado, lo que sea, y no se descansa. Entonces ahorita se me ocurrió esa referencia que dice que Él estaba encendido, su presencia estaba encendida toda la noche para alumbrarles, para que ellos descansen, para que ellos estén seguros y confiados en la luz, seguros y confiados de quién les está protegiendo, quién está alrededor, quién les está guiando. ¿Ya? Dice segunda de Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, que está en ti por la imposición de mis manos. Este es Pablo, y les voy a Primera de Tesalonicenses 5:19. No apaguen el espíritu. Que es medio parecido a Segunda de Timoteo 1:6. Es medio parecido. Pablo le está hablando aquí a Timoteo, y en el otro versículo le está hablando a los tesalonicenses. Y Pablo literalmente pone la responsabilidad de la relación con Dios en nuestras manos. Dios siempre tiene su parte dispuesta. Es decir, ustedes saben que en una relación existen dos partes, ¿no es cierto? En nuestra relación con Dios, la parte de Dios siempre está dispuesta, está ahí, puesta. Él no la quita nunca, Él no la esconde nunca, Él no un día sí, otro día no, ahorita me enojé, ya no quiero. No, la parte de Dios siempre está ahí. La parte de Dios está ahí en nuestras manos. Entonces aquí Pablo nos hace ver súper clarito, entonces, la otra parte es la responsabilidad de ¿quién? Es nuestra responsabilidad. Y ahí dice, a Timoteo le está dando varios consejos. Y le dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad estar pendiente de lo que Dios quiere. Suena chistoso, pero es así. ¿Por qué? Porque Él es el único que sabe de nuestra vida, de toda nuestra vida, de para qué nos creó, por qué Él nos creó. Porque Él dice que en el vientre de nuestra madre, Él nos formó, nos vio y nos hizo. Entonces, si Él es el creador, sabe para qué nos creó, ¿no es cierto? Entonces, desde el vientre de nuestra madre, Él ya puso un propósito en nosotros. Si Él ya tiene nuestro propósito, nosotros nada más debemos preguntarle y escucharle. Entonces, Él dice, aviva el fuego. Esa es tu responsabilidad. ¿Cómo avivamos el fuego? ¿Cómo avivamos el fuego? Avivamos el fuego, sí, con la intimidad, con la alabanza, con la relación, con la oración. Y como les digo, muchas veces nosotros decidimos irnos por otro lado antes que tener intimidad con Dios. Y nos pasa muchas veces que cuando estamos apagaditos, el leer la Biblia es una carga, o es una pereza, o nos da sueño. Cuando leemos la Biblia no entendemos, nos dormimos. Pero para que eso no pase,
tenemos que estar en constante comunión con Dios. Es como una relación de novios, una relación de esposos. Aquí los casados se acordarán cuando eran novios, ¿ya? Cuando recién se conocieron, se preguntaban de todo. ¿Cuál es tu película favorita? ¿Cuál es tu música favorita? ¿Tu color favorito? ¿A dónde te gusta ir a comer? Y se preocupaban por conocerse, ¿verdad? Y les ha pasado que cuando llega un aniversario o cumplen un mes, o cuando son novios o algo así, se empiezan a preguntar, ¿qué le regalo? ¿Qué le doy? ¿Por qué? Porque quieren darle un regalo especial, quieren darle algo. Y para eso, ¿qué debían haber hecho? Conocerle. No es que solo son novios y ya, ¿no es cierto? Y no es que ya le de conocer después. Van preguntando, se van conociendo, se van conversando. Y ese es el avivamiento en una pareja. Irse conociendo, ir conversando. El avivamiento con Dios es leer la Biblia. Tener la Biblia ahí a la mano, que cuando algo me pase, ¿qué dice en la Biblia? Y si esto me pasa, entonces aquí hay un versículo que dice lo contrario y yo voy a declarar este versículo y voy a creer este versículo y voy a permanecer en Dios como dice. Y aunque me cueste, voy a permanecer en Dios. Y aunque a veces me dé sueño y a veces me dé pereza, voy a elegir primero a Dios. No le voy a cambiar por nada. Porque nosotros deberíamos siempre estar enamorados de Él, como dice en Apocalipsis, no te olvides de tu primer amor. Has sido bueno, le habla a la iglesia de Éfeso, si no estoy mal. Y le dice, has hecho bien, se me fue la palabra, se me fue la palabra. Has predicado, no, esa no es la palabra, pero es algo así. Has dado la palabra perdón. Le dice, tú has predicado y así les dice, has hecho florecer, no les dice eso, no, parafraseando, has hecho florecer la palabra en la iglesia, has inculcado el evangelio, eso le dice, eso lo has hecho bien, pero tengo una cosa en contra de ti, que te has olvidado de tu primer amor. Entonces, ha pasado en la Biblia. Porque Él les está diciendo eso, les está aconsejando que no dejen a su primer amor. Y ese es un mensaje súper común. No dejen a su primer amor. Vuélvanse a enamorar de Él, vuelvan a leer la Biblia con la misma ilusión. Yo me acuerdo que al inicio, cuando yo iba a la iglesia, en las prédicas yo tenía mi cuadernito y mi esferito de un color y del otro color y anotaba y eso. Y sé que muchas personas lo hacían. Y poco a poco ya he visto que cada vez es menos eso. ¿Y qué pasa? Eso a mí me sirve. Yo tengo cuadernos de hace años y un montón de cuadernos. Eso me sirve ahora. Yo leo lo que yo escribía y aprendía. Sirve para acordarte de en ese momento cómo Dios te hablaba y cómo tú eras con Dios. Entonces esas cosas Dios dice, no dejes de eso, no dejes de ponerme atención, no dejes de darme, de vivir esa ilusión conmigo, esa emoción, ese en el estómago que, no sé, nos hace estar con Él. Nos hace querer estar con Él, anhelar estar con Él. En el momento en el que, bueno, obviamente nosotros tenemos miles de actividades en el día, ¿no es cierto? Tenemos miles de actividades y tenemos que hacer la una y la otra cosa, pero que en nuestra cabeza siempre esté una emoción de, ya tengo que volver a orar con Dios y me emociona. Y estoy contento, ¿no? Ya me toca orar. Y ahora voy a ver qué hay. Y ahora hay muchas facilidades en YouVersion, hay una cantidad de facilidades para les cuento una cosa, lo que a mí me pasó y me di cuenta. En YouVersion te dan un versículo diario, ¿no es cierto? Y poco a poco yo me acostumbré a leer el versículo diario, por cumplir. Y lo leía y decía, ya, chévere, ya, listo. Siguiente día, ya, chévere, listo.
Y poco a poco mi relación se iba reduciendo a esto, a leer un versículo diario, y muchas veces ni siquiera analizaba el versículo o lo interiorizaba. Y yo decía, bueno, esto me va a servir para siquiera aprenderme la Biblia. Voy a estudiar el versículo. Llegaba el día siguiente y ya no me acordaba el versículo de ayer. Entonces, poco a poco nuestro espíritu se va apagando y nuestra cabeza se va acostumbrando a tener menos información de Dios o a sostener menos la información de Dios. Entonces yo dije, esto no está bien. Yo me di cuenta y dije, esto no está bien. ¿Cómo voy a reducir mi relación con Dios? Eso que yo me acuerdo el primer día, eso que cuando me hablaron de Jesús y me dijeron, oye, es que Jesús es así, y Jesús te puede dar esto, y Jesús te ama, y yo lo escuchaba y para mí era una emoción porque nunca había conocido yo una persona así. Acordarme de ese día, a este día en el que leí el versículo y me iba. Y entonces yo dije, las cosas no pueden ser así. ¿Cómo voy a dejar que eso tan bonito que yo sentí, ese día tan glorioso que Dios me salvó, se quede en algo tan chiquitito que sea leer un versículo? Entonces, aquí viene la decisión que tomó Judas, por ejemplo, de cambiarle a Jesús por unas monedas, o del hombre rico que les leí al inicio, de cambiarle a Jesús por todas sus riquezas. Y entonces aquí yo tomé la decisión y dije, no. Voy entonces a empezar a estudiar bien la palabra de Dios. Y en ese momento empiezas a crecer espiritualmente. En ese momento ya no te sientes estancado, en ese momento ya ves con más claridad. Y de repente el Espíritu Santo empieza a soltar revelaciones. Y en tu cabeza empiezan a haber nueva información de Dios. Y empiezas a descubrir y esto te fascina y te da emoción nuevamente. Y otra vez la relación con Dios vuelve a crecer. Entonces, yo quería preguntarles y que traigan a su memoria, ¿por qué cosas le han cambiado a Dios? ¿En qué momento de su vida, en qué punto, qué les pasó para que hayan elegido cualquier otra cosa antes que Dios? ¿Eligieron el trabajo? ¿O eligieron la amargura? ¿O eligieron, por ejemplo, no perdonar? Porque créanme que el hecho de no perdonar les aleja de Dios. Pensamos nomás que estamos enojaditos con una persona. No es así. No es solo estoy enojado con esta persona. ¿Por qué? Esta persona empieza a dar vueltas en la cabeza. Y tú te empiezas a enojar más. Y empiezas a maquinar y a maquinar y a maquinar, y la voz del Espíritu Santo se va haciendo así. Y tú le vas dando más voz a esto. Y la voz del Espíritu Santo así. Entonces no es, y por eso en la Biblia dice y nos aconseja súper claro, no dejes que caiga la noche y que estés enojado con alguien. Ve y háblalo con esa persona, soluciónalo en ese momento, perdona en ese momento para que no cambies a Dios por esto. El momento en el que nosotros tenemos rencor con alguien, la amargura empieza a salir. Y entonces es más difícil para nosotros escucharle a Dios. Cuando la amargura está en nuestra vida, es súper difícil escucharle a Dios. No sabemos qué nos está hablando el Espíritu, para el Espíritu Santo. Él nos puede estar hablando y hablando y hablando y nosotros estamos en otro baile. Entonces vuelvo a la pregunta. Traigan a su memoria, ¿cuándo le cambiaron a Dios? ¿Qué fue que les pasó que dijeron, ahorita no, Señor, no te voy a seguir hoy? Hoy no voy a leer la Biblia. Hoy no tengo ánimos, estoy muy triste o estoy muy enojado como para leer la Biblia. Cuando en realidad debería ser al revés. Cuando estamos muy tristes o muy enojados, mejor leamos la Biblia para que eso cambie. Porque es imposible que nosotros entremos en oración y tengamos un toque de Dios y salgamos de la misma manera.
todo se soluciona estando cara a cara con Dios. Créanme, lo que sea que haya pasado, no importa qué vivieron o por cuál desierto pasaron, para que ahora Dios no esté en primer lugar. Pero en Lamentaciones 3:22 dice que las misericordias de Dios son nuevas todos los días, todos los días. La misericordia de Dios se renueva mañana lunes a las 12 de la noche. Se renueva esa misericordia, es decir, que cada día nosotros tenemos una nueva oportunidad. Ya le fallé a Dios, ok, no importa, ya pasó. Pídele perdón y haz que Dios sea nuevamente esa prioridad, que Dios tenga nuevamente el primer lugar, que Dios sea nuevamente eso que te ilusiona, eso que te emociona, eso que te hace sonreír, y una conversación con Dios te haga salir con la carita como si, no sé, como si hubieras visto una hora de tu comediante favorito. Así deberíamos salir nosotros de la oración con Dios, de una lectura de la Biblia. Así deberíamos salir, contentos, emocionados, felices, restaurados. Ya vamos a ir a... Ya leímos. Ahorita me acordé de algo que iba a decir con respecto a esto. Les decía que Pablo, ¿no es cierto?, pone en nuestras manos esta responsabilidad de encender el fuego del Espíritu Santo. Pero también asimismo a la iglesia de los tesalonicenses les dice, no apaguen el Espíritu. Entonces, así como es nuestra responsabilidad encenderlo, también Pablo dice, no, ustedes no apaguen el Espíritu, vean, por favor, no hagan algo que el Espíritu haga que se calle, que se haga a un ladito. Entonces, así como es nuestra responsabilidad levantarlo, también es nuestra responsabilidad no dejar que Él se calle, no dejar que su fuego esté encendido. En el tabernáculo, el trabajo del sumo sacerdote era, uno de los trabajos, era mantener encendido el fuego del tabernáculo, ¿no es cierto? Ese era uno de los trabajos. Ahora, ese es nuestro trabajo, mantener el fuego del Espíritu Santo. El fuego representaba la presencia de Dios. Entonces ahora ese es uno de nuestros trabajos. Mantener ese fuego encendido, la presencia de Dios encendida. Isaías 40:31. Dice, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Entonces, nuevamente, ¿en qué se basa esta relación? En dos partes. ¿Y cuál es ahora aquí mi parte? Confiar en el Señor. ¿Cuál es ahora mi parte? Por ejemplo, en el Salmo 91, más los que habitan bajo el abrigo del Altísimo morarán. Primero, los que habitan en la presencia del Altísimo, ¿no es cierto? Entonces, primero, ¿cuál es el trabajo? El nuestro. Y ahí dice, ¿cuál es nuestro trabajo? Primero, los que confían en el Señor. Ellos van a renovar sus fuerzas, ellos van a volar como las águilas. Y ustedes se acuerdan cuando la predica del pastor Javi, que nos decía, ¿no?, que las águilas son los únicos animales que sobrevuelan la tormenta, en lugar de los otros pajaritos y palomitas y todo eso, que cuando ven que va a llover se esconden. Las águilas no. Por eso aquí hace esa referencia. Dice, volarán como las águilas. Las águilas, aparte de ser animales fuertes, son muy inteligentes. Entonces, ¿ellas qué hacen? No se quedan bajo la tormenta y mucho menos se esconden. Ellas sobrevuelan eso. Ya. Y por eso dice, los que confían en Él van a ser estas aves. Los que confían en Él van a sobrevolar las tormentas. Y dice, correrán y no se fatigarán. Amén. Dice, caminarán y no se cansarán. Estas son las promesas de Dios. Estas son las promesas de, dame el primer lugar y todo lo demás es añadidura, todo lo demás me encargo yo. Él dice que
si nosotros le damos el primer lugar, Él va a mandar la provisión del norte, del sur, del este y del oeste. Si nosotros le damos tiempo a Él y le damos prioridad, hay un versículo precioso que dice: guarda mis palabras en tu corazón, que éstas darán salud a tu cuerpo. Esto a mí me encantó cuando vi ese versículo, porque es literal. Si nosotros guardamos la palabra de Dios en nosotros, estas palabras van a limpiar nuestras enfermedades, o las enfermedades que nos aquejan no son nuestras. Entonces, miren, primero ponme a mí, primero búscame a mí, primero mírame a mí, primero confía en mí. Y yo voy como una nube, una columna que te guía. Y en la noche yo seré una columna de fuego que te alumbra. Entonces miren lo maravilloso que es Dios, que nos dice: oye, mírame a mí. Ponme a mí, no te olvides de mí. Que cuando tú hagas eso, entonces te voy a dar salud. Entonces te voy a dar tu provisión. Entonces voy a hacer que vueles sobre la tormenta. Entonces, no mires la tormenta. Cuando sobrevueles la tormenta vas a entender mis planes. Cuando confíes en mí, vas a correr y no te vas a fatigar. Vas a caminar y no te vas a cansar. Y nada te va a llegar. Pero Dios me decía: acuérdate de ese día que me conociste y pensabas que era lo más maravilloso. Y pensabas que era el más bonito. Y eso no ha cambiado. Él sigue siendo eso. Eso dice en la Biblia, que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Los que cambiamos somos nosotros. Los que a veces le dejamos a un ladito somos nosotros. Y le empezamos a apartar y a ser chiquito y a dejarle en un Dios de emergencias, o en un Dios que sí me acompaña y como decía la pastora Juanita, es una parte importante de mi vida, en lugar de ser lo primero, lo que te llene. Más bien dicho, yo justo estaba leyendo esto en esta semana y decía que nosotros somos hechos en Él. Somos hechos en Él. Y yo había leído muchas veces y lo había pasado por alto, pero nosotros muchas veces pensamos que Él está en nosotros. Sí, el Espíritu Santo está en nosotros, pero otra vez, le hacemos a Dios un Dios que entra en nosotros. Es decir, le ponemos a Dios de nuestro tamaño. Y esta semana yo entendí en la Biblia que dice que no, que nosotros estamos en Él. Entonces el tamaño de Él es gigante y ahora nosotros estamos en Él, entonces nosotros también estamos, ¿sí? Nosotros también somos grandes, lo que tenemos es mucho, lo que Dios nos da es demasiado. Entonces entendamos esto, que no es que Jesús viene a nosotros porque se va haciendo chiquito, nosotros vamos hacia Jesús, entonces vamos creciendo. Entonces acuérdense de ese día, no se olviden. Y pongan atención, cuando estén viendo que ustedes están apagaditos, que cada vez leen menos la Biblia, que cada vez prefieren menos estar con Dios, despiértense, hagan lo que sea, como cuando alguien en la prédica se duerme, se va para atrás. Entonces es como que se despierta. ¿Le vieron al Steve Bonchis? El ejemplo. No, mentira. Yo hago eso, de verdad, que cuando estoy sentada y empiezo, no, me voy para atrás. Porque no voy a desperdiciar un día viniendo aquí a dormir. No voy a desperdiciar un día haciendo que la presencia de Dios se vaya haciendo pequeña. No voy a desperdiciar un día sin escucharle al Espíritu Santo. No voy a desperdiciar un día sin ver lo bonito que es Él, sin ver lo maravilloso que es Él. Nosotros pensamos que tenemos años y quién sabe, solo Dios sabe cuál es nuestra vida. Pero no dejen un día quieta la presencia de Dios. No dejen un solo día que el Espíritu Santo esté ahí calladito,
sin hablarles. Y que esté ahí nada más como si fuera no sé, ¿han visto esos globitos que se amarran cuando se juega el juego para pisar los globos? Se me ocurrió ahorita, un globito así amarrado en el pie que nos va acompañando. Y está ahí, no pasa nada. No dejen un día que la presencia de Dios sea secundaria. Si no, nuevamente, busquen primeramente el reino de Dios y el resto viene de parte de Dios. Amén. Bueno, esta prédica fue muy corta. Entonces, Juli, vamos a orar para terminar y les pido que por favor se pongan de pie. No sé si la alabanza va a subir. Ya, listo. Ya, ok. Vamos a orar para terminar, ¿ya? Amado Padre, te agradezco por esta palabra, Señor. Te agradezco por tu presencia y en este... Aló, ya. En este momento, Señor, te pido que pongas en nuestra memoria cuando nos enamoramos de ti. En este momento te pido, Espíritu Santo, que nos hagas acuerdo de todo lo bueno que sentimos por ti y todo lo bueno que vimos en ti. Y también te pido que nos des la sabiduría y la fortaleza para nunca más volver a cambiarte por nada. Porque nada vale más la pena que tú. Porque si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Y Espíritu Santo, te pido que nunca dejes de hablarnos. Te pido por favor que nos des la sabiduría para siempre mantener encendido tu fuego, para siempre mantener tu palabra presente, tu presencia presente, que en todo lo que hagamos seas tú hablando, seas tú y que nosotros te obedezcamos. Sobre todo eso, que siempre estemos dispuestos a obedecerte, a escucharte y a darte el tiempo que tú mereces. Ahora entendemos que cualquier cosa que cambiamos y pusimos antes que tú, no vale la pena. Que cualquier cosa que nosotros dejamos primero en nuestras vidas, no vale la pena. Hoy decidimos nuevamente pedirte que entres en nuestra vida, pedirte que tomes el control de nosotros. Hoy decidimos nuevamente, como aquel primer día cuando te conocimos, decirte: Jesús, tú eres mi Señor y todo lo que soy te lo entrego y todo lo que tengo es tuyo. Por favor, ayúdanos, Jesús. Espíritu Santo, te pido que toques nuestros corazones y que tu presencia sea moviéndose en este lugar. Danos una palabra de aliento, levántanos, Señor, levanta nuestro espíritu y danos alegría. Te amamos con todo nuestro corazón, te amamos y te damos nuestra palabra que no vamos a dejar que otra cosa nuevamente vuelva a distraernos. Te amamos y nos quedamos contigo.